Hola, aló, aló. Julio, aló, ¿me escuchan? Sí se le escucha, profe. Ya, excelente. Entonces voy a compartirles la pantalla para continuar con el problema número 10. Problema número 10. Ahí está. Estamos viendo proporciones, semejanza, corolario de tales, teorema de la bisectriz, teorema tanto de la interior como de la exterior. Dice problema 10. En un triángulo ABC, el lado BC es el doble de AB. BC el doble de AB. Entonces, si a este lado lo llamo C minúscula, este es el doble 2C. Se traza la altura BH. Ahí está la altura BH. AH vale 2. Esto, 2. El ángulo HBC mide el triple del ángulo ABH. Vamos a identificar eso. HBC es este ángulo, es el triple del ABH. Entonces, si esto es alfa, esto es el triple 3 alfa. Ahí estamos. Y nos piden calcular CH. CH viene a ser todo esto de acá. En eso consiste este problema. A veces en los problemas las bisectrices están un poco escondidas. Hay que descubrirlas. Ahí, por ejemplo, hay una bisectriz que nos va a ayudar. Nos piden calcular HC. HC lo identificamos, tiene un extremo aquí, el otro extremo ahí. A su costado hay un segmento que vale 2 y los ángulos opuestos son alfa y 3 alfa. No podemos avanzar mucho con esa parte de X, así que tenemos que ayudarnos de los datos. A ver, va a haber un punto de encuentro. ¿Ya? Entonces, cuando en un triángulo le dan la razón entre dos lados, ¿de acuerdo? Eso como que sugiere el teorema de la bisectriz, porque el teorema de la bisectriz da la razón entre dos lados. Entonces, si yo trazo la bisectriz, ¿no es cierto? La razón de 1 a 2 será igual acá a la razón entre estos elementos. Es por eso que voy a trazar la bisectriz. Entonces, voy a agrandar esto y voy a trazar la bisectriz del ángulo B. Tal como BD. Entonces vamos a decir aquí, ¿eh? Trazo auxiliar o construcción, bisectriz interior BD. Veamos las consecuencias. El ángulo total B vale 4 alfa. Alfa más 3 alfa, 4 alfa. La bisectriz determina 2 alfa, 2 alfa. O sea, esto es 2 alfa. Y el otro también, o sea que esta partecita tiene que ser alfa. Muy bien. Entonces, miren ahí, ¿eh? Miren ese alfa con alfa. En este triángulo que no existía, estamos observando que la altura BH de ese triángulo también es bisectriz. Es bisectriz. Entonces ese triángulo tiene que ser isósceles. ¿De acuerdo? Ese triángulo tiene que ser isósceles. Si es isósceles, a ver, acá en el chat acabo de ver, Osorio Muñoz se va por la E. 10. A ver, vamos a ver, es una buena intervención, me parece. Vamos a ver. Gracias, Osorio Muñoz. Entonces, estamos en que ese triángulo celeste es isósceles, o el verde, isósceles.
¿Por qué? Porque la altura BH también es bisectriz, y cuando eso ocurre, el triángulo es isósceles. Por lo tanto, también es mediana. Es decir, H es el punto medio de la base, y esos dos segmentos serán iguales 2, 2. Entonces, marco este como 2. Entonces, con esta construcción, el triángulo ABD resulta isósceles. Por lo tanto, HD vale 2. Esta es deducción en el triángulo isósceles. Muy bien. Ahora sí aplico el teorema de la bisectriz en el triángulo ABC. Teorema de la bisectriz interior. Y lo vamos a hacer sin proporción, sino mentalmente, miren. En el triángulo ABC, en este triángulo amarillo, el teorema de la bisectriz dice que la razón entre estos lados es igual a la razón entre estos segmentos. Entonces, pura deducción visual. Si este lado es el doble, este segmento tiene que ser el doble de 4, 8. Entonces, marcamos 8. Entonces, por el teorema de la bisectriz, repito, esto es 8. Entonces, decimos por el teorema de la bisectriz, si quieren lo pongo, C entre 2C es igual a AD, que vale 4 entre DC. Entonces, aquí DC, C se simplifica, 8. 2 por 4, 8. ¿Ah? Bueno, por lo tanto, tal como lo habíamos planeado, fíjense nuestra estrategia, X es 2 más 8, 10. Ahí está la solución, la E. Ahí estamos en Johnny Gallegos, la E, lo mismo que Brisset Xiomara, la E. Excelente. Muy bien. Continuemos con el problema 11. Este es un clásico problema que ha aparecido en los exámenes de admisión a todas las universidades. En todas ha aparecido este problema del cuadrado inscrito en un triángulo. Y se resuelve por semejanza. Vamos a ver. Aquí ya hay una respuesta en la 11, todavía creo que no. Muñoz Osorio se va por la A. A ver, dale una chequeadita ahí. Veamos. Dice, PQRS es un cuadrado. Este es un cuadrado, lados iguales. Y paralelo 2 a 2. Se pide calcular QR, o sea, el lado del cuadrado. X, esto también es X, todos son X, ¿no es cierto? AC vale 12. AC es esta base, 12. Y BH vale 8. BH 8. Lo pongo por acá afuera. Esto es 8. Ahí está. Ya está marcado X, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, analizamos X para ver qué nos falta. Esos son los extremos de X. Nos damos cuenta que X es paralelo a 12. X es paralelo a 12. Entonces, esos triángulos son semejantes. Entonces, podemos aplicar eso, ¿no? Decimos paso 1, por semejanza de paralelas entre el amarillo y el verde. Amarillo y verde para nuestra proporción. Acá ya estoy preparando la proporción. Amarillo y verde. En el amarillo, obviamente, tomo X, que es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Este. En el verde homólogo será 12. Acá va el 12. En el amarillo tengo que tomar lo que me convenga. En el amarillo me conviene esta altura, porque esa altura vale 8 menos X, porque esto también es X.
Entonces, esta altura vale 8 menos x. Entonces, acá va 8 menos x. Entre la altura homóloga del verde, que vale 8. Entonces, acá hemos aplicado la generalización de la semejanza. Generalización. No solamente los lados homólogos son proporcionales, sino las alturas, las medianas, todo lo que sea homólogo está en la misma proporción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos aplicado alturas homólogas proporcionales. Y listo, de ahí ya sale pues X, ¿no es cierto? Podemos sacar cuarta para simplificar y finalmente X será 4,8. La C, la 11C. Muy bien, acá Maguilla Munguía había dado la 11, lo mismo que Nilton Yep. Milagros también tiene la C. Muy bien, Milagros, Nilton Munguía, para este problema 11. ¿Eh? Miren la semejanza, ¿no? Amarillo con el verde. Y no solamente nos dedicamos a lados, generalmente estamos acostumbrados a aplicar lados homólogos proporcionales. No pueden aplicar alturas, medianas, radios, perímetros, ¿no? Y si son áreas, son como los cuadrados de los lados, de las alturas, etc. Y si son volúmenes, es como los cubos de las aristas homólogas o de todo lo que sea lineal homólogo pero elevado al cubo, porque se trata de 3 dimensiones. ¿Eh? Todo está bien sincronizado, así como la naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Continuemos con el problema número 12. Repito, estamos en semejanza de triángulos con paralelas y tales para las proporciones. Teorema de la bisectriz interior y exterior. El problema 12 dice, en la figura, vamos a ir marcando, la semicircunferencia está inscrita en el cuadrilátero. Una semicircunferencia inscrita en el cuadrilátero. O sea, es tangente, ¿no es cierto? Interiormente. ¿Listo? BD vale 4 y DP vale 2. 4 y 2. Vamos al gráfico. DP4 o BD4, este de acá. Y DP vale 2. Y nos piden calcular PC, X. Ahí está definido el problema, ¿no es cierto? Entonces, analizamos X primero. Primero lo primero, analizar X. Nos damos cuenta que del extremo P parte la tangente 2 y de ese punto de tangencia D parte el dato 4. Obviamente esos puntos son muy fuertes. Ahora nos damos cuenta que X es hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo podría ser un candidato a la semejanza. ¿Qué otra cosa sé? Sé por un teorema de la circunferencia, que es tema del examen siguiente. Ustedes saben esto, ¿no? Que esta tangente es igual a esta tangente. Si esto vale 2, esto vale 2. Entonces, aquí puedo aplicarlo. Yo puedo afirmar que esta tangente también vale 2. ¿Se dan cuenta? 2 con 2. Teorema de las tangentes iguales. Entonces ya el triángulo amarillo está fuerte. Y ese triángulo amarillo, con ese cateto verde que vale 2, salta a la vista, semejante a este triángulo verde, por lados paralelos. Y en ese triángulo verde conozco el cateto vertical por el mismo teorema de las tangentes. Yo puedo afirmar que si esta tangente vale 4, esta tangente también es 4. Listo. Entonces hemos aplicado el teorema de las tangentes iguales, muy útil para este problema. El segundo paso ya es obligado, ¿no es cierto? Aplicaremos semejanza por rectas paralelas. Entonces vamos a preparar esto. Los lados homólogos amarillos con 2 lados homólogos del verde para nuestra proporción. En el amarillo tomo primero lo primero, X, la incógnita, hipotenusa. La hipotenusa homóloga del verde es todo el segmento verde que vale 4 más 2 más X, 6 más X. Igual, regreso al amarillo y tomo el cateto vertical que vale 2.
el cateto verde paralelo vale 4. Listo, ahí está mi ecuación. Si quiero simplifico, multiplico, etcétera, y obtengo el valor de X, 6. La D. Ahí está, muy bien. Veo que Munguía, Maguiña, Gabriela, Macha, Milagros también están con la D. Excelente. ¿Ya? Ahí está, miren. Por colores muy rápidamente identifican, ¿no? El amarillo semejante al verde y han aplicado teorema de tangentes iguales. Muy bien. Continuemos. Estamos a buen ritmo, son 11:26. Vamos a ver el problema 13. El problema 13 es un problema un poquito tricky o un poquito especial, ¿no? Porque está medio escondido. Ahí está medio escondida la semejanza, ¿ya? Dice, en la figura, E es el excentro del triángulo ABC. Entonces, este es el triángulo ABC. Y dice que E es el excentro. Acuérdense que por el excentro pasan bisectrices, interior y exterior. Todavía no continuemos con esa parte hasta tener más datos. Luego nos dicen que AF vale 3. Y AB vale 4. Entonces vamos al gráfico. AF vale 3 y AB vale 4. Y nos piden calcular AE. AE. A ver, vamos a agrandar un poquito. X. Ahí está. En eso consiste el problema 13. Acuérdense que es el excentro, o sea, por ahí pasan bisectrices. Y sabemos muchas cosas con respecto a las bisectrices. No solamente proporciones, sino también equidistancias. Es el centro de una circunferencia importante llamada X inscrita, ¿no? Entonces, vamos a sacarle provecho a ese excentro. Analicemos X. X tiene dos extremos. Del extremo A parte el dato 3, o sea que ese triángulo rojo podría ser un triángulo interesante, pero del mismo vértice A parte el extremo 4. Entonces, como que esos 4 puntos se están peleando, digamos, el derecho a intervenir en la semejanza. Entonces podemos sospechar, de repente esos 4 puntos están formando dos triángulos semejantes. O sea, podríamos pensar, es una sospecha, una conjetura, podríamos pensar que este triángulo 3 con X, sospechamos que podría ser semejante a este triángulo X con 4, ¿no? Podría, ¿no? No es seguro, pero es una sospecha. Para que sean semejantes, deberían tener ángulos iguales, ¿cierto? Deberían tener ángulos iguales. Entonces vamos a atacar por ahí a ver si le encontramos algunos ángulos iguales. Ahí interviene el excentro. ¿Ah? Ahí va a intervenir el excentro. Ustedes dirán, pero ¿qué ángulos son iguales ahí? A ver, vamos a ver. Voy a prolongar el lado BA. Entonces, yo sé de que como E es el excentro, a ver un ratito, puede ser una llamada de emergencia en esta época. Mil disculpas, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿De dónde es? Sí, señorita. En estos momentos estoy ocupado editando una clase online. ¿Podría llamarme en 45 minutos? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, continuemos con el problema. Tenemos que, disculpas por la interrupción, ¿ya? En esta época a veces hay que contestar las llamadas, podrían ser una emergencia. Alfa, alfa, esos ángulos son iguales. ¿Por qué son iguales? A ver, ¿qué dicen ustedes? Quiero verlos en el chat. ¿Por qué pueden ser esos ángulos iguales? Por el excentro, ¿no es cierto? Como es el excentro, esos ángulos tienen que ser iguales. Perfecto. Muy bien. Ahora, para no utilizar tantas variables, voy a ponerle ángulos con 2 rayitas nomás, ¿ya? Este de 2 rayitas es igual a este de 2 rayitas. Y este ángulo A, por opuesto por el vértice, es igual a ese ángulo, por opuesto por el vértice. Entonces, observen ahí en el gráfico detenidamente, y el ángulo obtuso celeste es igual al ángulo obtuso verde. Mírenlo bien. El ángulo obtuso celeste, que tiene ángulo de una raya y 2 rayitas, es igual al ángulo obtuso verde, que tiene una rayita y 2 rayitas. Entonces estamos por buen camino. Ya esos triángulos tienen un ángulo igual, los ángulos obtusos. Ahora nos falta otro ángulo más. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. A ver, podemos afirmar, aquí hay una fórmula, cuando en un triángulo, esto es bisectriz interior y esto es bisectriz exterior y este es el excentro. ¿No es cierto? Este es el excentro. Hemos dicho que este ángulo es la mitad del ángulo C. Es la mitad del ángulo C. Profesor, ¿dónde está eso? Se los muestro a ver por aquí. Eso está teoría del excentro. A ver, déjenme ver acá. El excentro lo tenemos por aquí. Ahí está. Miren. En un triángulo, cuando tiene un excentro, este ángulo es la mitad de este ángulo. Es la mitad de ese ángulo. Esa es la teoría. ¿De acuerdo? Ahí está indicado. Miren. El ángulo AC es la mitad del ángulo B. Análogamente, este ángulo, a ver, este ángulo es la mitad de este ángulo verde. Es parte de la teoría. Entonces, eso es algo que podemos aplicarlo acá, miren. En el triángulo amarillo, este ángulo vale la mitad del ángulo C. Vale la mitad del ángulo C. ¿Ya? Y como este ángulo es recto, miren lo que va a ocurrir por acá. Prolongo este lado. Como este es el ángulo C, este ángulo es 180 menos C. Y como esto es la bisectriz exterior, porque pasa por el excentro, estos dos ángulos miden la mitad de 180 menos C. O sea, este de acá, por ejemplo, va a ser la mitad de 180, 90, menos la mitad de C. Entonces, en este triángulo rectángulo de color naranja, si un ángulo agudo vale 90 menos C medios, el otro ángulo agudo tiene que ser C medios. Entonces, ahí tienen la semejanza AA entre el triángulo celeste y el triángulo verde. Bien escondida, ¿ya? Entonces decimos aquí paso 2.
El triángulo celeste FAE es semejante al triángulo verde CAB. Entonces vamos a establecer las proporciones entre el celeste y el verde. Ahí va la proporción. En el celeste, empiezo con el celeste, voy a tomar X que se opone al ángulo celeste C medios. Ahora paso al verde. Al ángulo verde C medios se opone 4. Regreso al celeste y voy a tomar 3, que se opone al tercer ángulo, al que no está marcado. Entonces, en el triángulo verde, al tercer ángulo, que es el ángulo que está en B, se le opone X. Y de ahí va a salir X al cuadrado 4 por 3, 2 por la raíz de 3. Ahí tienen la solución del problema 13. ¿Ya? La semejanza de esos triángulos, el verde con el celeste. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ahí veo que Milagros había dado con la respuesta D, lo mismo que Gabriela, para el 13, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos con el problema 14. Dice, en un triángulo ABC, ahí está dibujado, AB vale 8 y BC vale 6. Entonces marcamos AB 8 y BC vale 6. ¿Listo? Se traza la bisectriz exterior BP. Entonces el punto P tiene que estar en la prolongación de AC. Prolongo AC y trazo la bisectriz de este ángulo. Más o menos por acá. Ahí está. Ahí va a estar el punto P. ¿Listo? Estos ángulos son iguales. Bisectriz exterior. Luego nos dicen que M es el punto medio de BP. M punto medio. Punto medio. Y N, bueno, acá están utilizando simbología de conjuntos. Dice que la intersección de AM con BC es este punto N. Ese es el punto N. ¿Listo? Y nos piden calcular BN. X. Lo que vale 6 es todo esto, por si acaso. Y X es de aquí hasta acá nada más. En eso consiste este problema. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué cosa se puede aplicar. Tenemos el lado 8 y el lado 6. Entonces podemos aplicar el teorema de la bisectriz en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, la razón entre los lados 8 y 6 es igual a la razón entre todo este segmento y este de aquí. Ese es el teorema de la bisectriz. Entonces, esa razón también es de 8 a 6. Entonces, podríamos decir que esto es 8K y esto es 6K. ¿Está bien? Teorema de la bisectriz, ¿eh? Aplicado visualmente. Teorema de la bisectriz exterior
BP. Eso me da 8K y 6K. Entonces, 8K y esto es 6K. Obviamente la parte restante será la diferencia. Esto de acá será 8K menos 6K, 2K. Entonces acá decimos, por lo tanto, AC es la diferencia 2K. ¿Ya? Hemos aplicado el teorema de la bisectriz directamente. Tenemos que llegar a X. Hay un punto medio pendiente. La incógnita X va de aquí hasta aquí. Y llega hasta este punto medio. Entonces, ese triángulo podría ser interesante. Como yo sé que aquí hay una proporción 2K, 6K y 8K, este punto se convierte en un punto especial. Si por aquí trazo la paralela a AM, a esta, puedo aplicar tales en esta proporción. Es la misma que 2K entre 6K. ¿De acuerdo? Podría ser 2Q entre 6Q. Entonces, ese es un buen trazo. Voy a trazar la paralela hasta este punto. Vamos a darle una letra D. Entonces, paso 2, he trazado CD paralela a AM. Entonces, por tales, yo puedo afirmar, como estas rectas son paralelas, esta razón es igual a esta razón. O sea, puedo decir 2Q y 6Q. ¿Está bien? 2Q, 6Q. Para no escribir la proporción, visualmente, ahí está la relación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo llegamos a X? Acuérdense que X es una parte de 6. 6 era el lado BC. Entonces, esos 4 puntos rojos ahora son claves. Digo, como esta recta es paralela a esta, podría aplicar tales. X entre 6 es igual a esto entre esto. Lo único que me está faltando es este segmento. Pregunta para ustedes, ¿cómo conecto este segmento? ¿Qué me falta aplicar para el segmento BM? A ver en el chat, estoy viendo el chat para ver si Maguiña, Milagro Bueno, Gabriela, Nilton pueden aportar algo. Para BM, miren, BM. ¿Qué puedo poner para BM? M punto medio, muy bien. Gabriela se dio cuenta lo mismo que Milagro, ¿no? M no era punto medio, sí, M es punto medio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me falta aplicar. Como este es punto medio, este segmento es igual a este que vale 8Q. 2Q más 6Q, 8Q. Entonces, este también es 8Q. Lo marco. Esto es 8Q por punto medio. Entonces, 3, por si acaso lo voy a anotar acá. BM es igual a MP por punto medio, o sea, 8Q. Y ahora sí, el paso 4, tal como lo habíamos planeado. Como esta recta es paralela a esta, vamos a aplicar tales. Con tales es suficiente. Para la parte verde, para tales sería X entre 6 es igual a 8Q entre 10Q. 8Q entre 10Q. Y de ahí voy a obtener el valor de X, 48 sobre 10, 4,8. Ahí está. Completo el problema. Un poquito tricky también este problema, ¿no es cierto?
esa paralela es la que conectaba el 2K 6K con el 2Q 6Q. Y el punto medio era lo que conectaba el 8Q con el 8Q. Y finalmente tales para las paralelas verdes. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Continuemos. Todavía tenemos ahí, estamos en 11:46. Tenemos 14 minutos. Estamos a buen ritmo. Problema 15. Dice, sobre los lados de un triángulo ABC, ahí está dibujado el triángulo ABC, se ubican estos puntos DEF, de modo que AB vale 6. Esto es 6. BC vale 7. AC vale 8. Y nos piden calcular BDX, marcamos, para que el cuadrilátero sea un rombo. Para que este cuadrilátero sea un rombo, o sea, sus 4 lados iguales y paralelos 2 a 2. Muy bien. Nos piden X, entonces analizamos X. Va de aquí hasta aquí. Ese X forma un triángulo parcial que puede ser candidato a la semejanza. Muy bien, ¿qué conocemos en ese triángulo? Conocemos que el lado de una rayita es el lado del rombo. Acuérdense que esto es un rombo. Entonces, yo sé que como este es 6 y esto es X, el lado del rombo sale 6 menos X. 6 menos X. Entonces, esto también será 6 menos X. De manera que ya tengo cómo conectar el triángulo amarillo. Para el triángulo amarillo, aplicaré semejanza del amarillo con el verde. Acuérdense que en el rombo los lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, esos triángulos son semejantes. Por semejanza de lados paralelos entre el amarillo y el verde. Entonces, la proporción, aquí eran lados homólogos amarillos y aquí los verdes. En el amarillo tomo X, lado homólogo 6 del verde. En el amarillo tomo el lado 6 menos X entre el homólogo 8. 6 menos X, 8. Listo. De ahí ya no hay ningún problema para despejar el valor de X. Previamente simplifican, sacan mitad, etcétera, y obtenemos el valor de X. 18 séptimos. Sería la opción A. ¿De acuerdo? Ahí va. Voy a ver en el chat si hay alguna respuesta al respecto. Todavía no. La última interpretación ha sido a las 11:44 de Bueno Aliaga. ¿De acuerdo? Con lo del punto medio. Lo mismo que Macha Vega. ¿Ok? Continuemos con el problema 16. Ahí está. Problema 16. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo B mide 90 grados. O sea, es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Es un triángulo rectángulo. Recto aquí. Dato de problema. Dice, se considera el punto medio de ACM. Punto medio. Ojo, punto medio de la hipotenusa. Inmediatamente tenemos que hacer un recall, traer a nuestra memoria qué teorema hay con el punto medio de la hipotenusa. Creo que todos saben que es la mediana, ¿no es cierto? Bueno, M es punto medio de AC. Luego dice que se considera un punto cualquiera F de BC. Un punto cualquiera. Digamos por acá. F de AC, tal que, o sea, no es un punto cualquiera, sino es un punto que cumple esta condición.
ahí el ángulo A, que lo voy a llamar alfa, sea igual al BFM. Vamos a trazar BFM. Esto sea alfa. ¿Listo? Eso es dato. Ángulos iguales. Además, AM tiene un valor P. Obviamente esto también es P por el punto medio. No perdamos esa oportunidad de que P aparezca ahí también por dato del punto medio. Luego dice que BC vale Q. BC vale Q. Esto. Y nos piden calcular BF, subrayo la incógnita. BF es esto, X, en función de P y Q. Eso ya está sobreentendido, ¿no es cierto? Todas las respuestas tienen P y Q. Entonces, a veces los problemas los hacen muy largos, ya eso se supone. Bueno, entonces, ataquemos el problema. Atacar el problema, así como en una partida de ajedrez, es primero ver el rey si lo protegemos o si hacemos un ataque tipo mate pastor. Bueno, nos piden X, ¿no es cierto? X tiene un extremo aquí, el otro extremo ahí. Y tiene el ángulo alfa. Y tiene el ángulo alfa. Muy bien. Del extremo F se llega al punto medio de la hipotenusa. Entonces ahí inmediatamente tenemos que hacer un recall a punto medio de la hipotenusa. ¿Para qué me han dado ese dato, no? Posiblemente me han dado para aplicar de que esto es la mediana, o sea que vale P. Entonces digo acá, paso 1. En el triángulo rectángulo ABC, por el teorema de la mediana del triángulo rectángulo, se lo voy a poner acá, como quien nos repasa. En todo triángulo rectángulo, cuando se traza esta mediana vale la mitad de la hipotenusa y obviamente determina isósceles. Por ejemplo, si esto es teta, esto es teta. Entonces, por eso es que en la figura yo puedo afirmar de que esta mediana es igual a esto, igual a esto. Y por el isósceles que se forma acá, yo puedo afirmar que este ángulo teta es igual a este ángulo teta. ¿Listo? Entonces, esos ángulos alfa y teta prácticamente me están llevando de la mano a considerar la potencia de ese triángulo. Mírenlo. Tiene X, la incógnita, tiene los ángulos alfa y teta, y tiene el dato P. Ahora, hay otro triángulo que también tiene alfa y teta. Es este triángulo, miren. Ahí también está alfa y teta. Entonces esos dos triángulos son semejantes porque tienen alfa y teta. ¿De acuerdo? Entonces decimos paso 2, hemos descubierto semejanza AA. Por semejanza AA, el triángulo amarillo es semejante al triángulo verde. Entonces acá ya preparo la proporción. El amarillo con el verde. En el amarillo, lo primero, tomo X, que se opone al tercer ángulo, que obviamente es recto, porque el verde también es un triángulo rectángulo, ¿no? Si quiero lo pongo, si no, no interesa. Pero X es la hipotenusa de ese triángulo. Entre la hipotenusa verde es todo esto que vale P más P, 2P. Entonces acá pongo 2P. Regreso al triángulo amarillo y en el triángulo amarillo tomo el cateto P, que se opone al ángulo alfa. En el semejante verde, al ángulo alfa se opone Q. Ahí está. Y de ahí ya despejo X, ¿no es cierto? X sería 2P cuadrado sobre Q. Ahí tendría la respuesta C, sería la solución. ¿De acuerdo? Ahí está, la C. Muy bien, Brisset Osorio Muñoz dio con la clave del problema 16. Entonces, así es este capítulo de semejanza. Tienen que guiarse ahí por las pistas para tratar de descubrir los triángulos
semejantes. Entonces ahora hay muchos descubrimientos en la semejanza. Tienen que descubrir triángulos semejantes, tienen que descubrir triángulos isósceles o triángulos equiláteros o ángulos dobles o triángulos rectángulos notables de 30, 60, 45, 37, 53. ¿No? Todos esos son los recursos de la geometría para ver más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Entonces tienen que tener todo eso en mente. La semejanza a L a L, triple L, la congruencia triple L, que no es lo mismo que la semejanza triple L. La congruencia triple L es los tres lados respectivamente congruentes. La semejanza triple L, los tres lados respectivamente proporcionales. Hay una proporción, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos 4 minutos todavía. Entramos a la última página. Problema 17. Dice, en la figura ABCD es un romboide. ¿Qué cosa es el romboide? Simplemente es el paralelogramo más general. Esto es un romboide, por ejemplo. En cambio, un rombo tiene los 4 lados iguales. En el romboide no, este lado es diferente a este lado, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos. Dice MQ vale 5. MQ, vamos al gráfico, es esto, 5. PM vale 4. Esto es 4. Y se pide calcular a PX. En eso consiste este problema del romboide. Obviamente, en este problema hay rectas paralelas, por lo tanto, hay muchos triángulos semejantes. Entonces, la semejanza va a ser un elemento clave para este problema. Analicemos X. X tiene un extremo acá, el otro extremo acá, continúa acá. Con este punto forman un triángulo. Entonces, ese triángulo va a ser apropiado para la semejanza. Pero por otro lado, X con el 4 y con el 5 también forman otro triángulo. Forman un triángulo. Voy a ponerle en celestito este triángulo, miren. Así un celeste bonito. Ahí. Miren esos triángulos. Esos triángulos son semejantes, porque tienen sus ángulos respectivamente iguales o por tener lados paralelos, pero son semejantes. ¿De acuerdo? O sea, puedo marcar, por ejemplo, este ángulo por alternos internos es igual a este ángulo. Y también los otros ángulos. Miren, los ángulos obtusos son iguales. Este alfa es igual a este alfa por alternos internos y este teta igual a ese teta por alternos internos. Entonces, es evidente que esos triángulos son semejantes. Entonces voy a decir aquí paso 1, el triángulo amarillo ABM es semejante al triángulo celeste QDA. El amarillo con el celeste, ¿eh? Y ahora voy a aplicar la generalización de la semejanza, que es muy fuerte. Generalización de la semejanza, que dice los elementos homólogos proporcionales, no solamente los lados, elementos homólogos proporcionales. Proporcionales. Con esto va a ser bien rápido, ¿eh? Ya estamos sobre la hora, pero va a ser rapidísimo. Miren, esos triángulos son semejantes, entonces no solamente sus lados homólogos son proporcionales, sino también los elementos homólogos determinados por las sevianas homólogas. Por las sevianas homólogas. Entonces, observen, aquí para la proporción voy a tomar elementos del amarillo con el celeste. En el amarillo, no voy a tomar un lado del amarillo, voy a tomar el segmento X. A ver, esto está.
el segmento X del amarillo, que se opone a alfa. Miren, en el amarillo, en el triángulo amarillo, X se opone a alfa. En el triángulo celeste, al ángulo alfa se le opone 4 más 5, 9. Miren, ¿de dónde sale 9? 4 más 5, 9. Ahora voy al celeste. En el amarillo. En el amarillo tomo 4, que se opone a teta, amarillo. Estoy en el amarillo. Ahora en el celeste, al ángulo teta del celeste se le opone X. Al ángulo teta del celeste se lo pone X. En el amarillo a teta se le pone 4. Miren qué rápido sale esto. X al cuadrado 36, X igual a 6. Ahí está la solución de este problema. La más corta. Generalmente los libros los hacen con doble semejanza, ¿no? Pero esa es la más corta. Aplicar elementos homólogos proporcionales. Muy bien, estimados alumnos. Voy a darles la respuesta a estos 3 problemas de esta página para que los disfruten encontrando ustedes la solución, ¿ya? El problema 18, la B de bisectriz. El problema 19, la C de cateto. Y el problema 20, la C de coordenadas. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por la atención. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. O no, tenemos que ver una hora más, ¿no? Ok, adelante, Julio. Ok, muy Gracias. amable, profesor Gutiérrez, que tenga un buen Gracias. día. Gracias por Muchas gracias, todo. Julio. Bye. Chicos, solo recordarles que esta semana tenemos los talleres en la tarde, así que pueden aprovechar en matricularse. Bueno, ya el día de hoy se han cerrado las inscripciones para el taller de hoy día, ¿no? Porque todos los talleres se cierran a las 12 del mismo día. Así que si se quieren matricular para los siguientes talleres, ya que es lo mejor que pueden hacer, pueden ya desde hoy día ir programando sus talleres para mañana, incluso pagar en un solo pago los talleres del martes al viernes. Ok, no sé si es que habría... y recuerden que hay un reforzamiento también, ¿no? Bueno, que lo tuvimos, perdón, el día ayer domingo, pero bueno, la siguiente semana tendremos otro reforzamiento en todo caso. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, si no hay ninguna consulta, chicos, recuerden que cualquier duda nos pueden estar escribiendo al correo. Ya he respondido las preguntas que me han enviado y será hasta el día de mañana. Muchas gracias.